El silencio del amanecer en el Coricancha parecía contener un secreto que solo el sol podía oír. Amaru, con el corazón temblando, miró el quipu antiguo que reposaba ante él. Sus hilos dorados respiraban como si tuvieran vida. ¿Cómo podía un tejido latir? Los nudos se movían imperceptiblemente, respondiendo a la luz que se filtraba entre los muros sagrados. Mama Quilla, desde las sombras, lo observaba en silencio. Sabía que ese patrón no pertenecía al mundo de los hombres. Cada nudo parecía un símbolo vivo, una célula trenzada con la esencia del cosmos. El aire olía a incienso y miedo. Amaru extendió su mano, y por un instante creyó escuchar un pulso, un latido solar en la yema de sus dedos. Era el llamado del código prohibido, el tejido del sol que los dioses habían sellado con juramento eterno. ¿Por qué un quipu latiría como un corazón? Esa pregunta no dejó dormir a Amaru durante la noche. El eco del templo seguía vivo dentro de su pecho. Caminó hasta el patio exterior del Coricancha, donde los primeros rayos del sol golpeaban el oro de los muros. Allí, con el quipu en las manos, comprendió que los hilos guardaban más que números o plegarias, parecían imitar el patrón del propio cuerpo humano, como si cada nudo representara una esencia, un pulso, una célula. Mama Quilla lo encontró allí, con los ojos perdidos en la luz. El sol no crea, hijo, susurró. Solo revela lo que ya está dentro. Amaru sintió que esa frase lo hería y lo iluminaba a la vez. Si el sol podía revelar los secretos de la carne, ¿acaso los incas habían tejido la vida misma? Nada duele más que descubrir que la fe no basta para entender a los dioses. Esa noche, Amaru se refugió entre los muros del templo, bajo el brillo tembloroso de las antorchas. Extendió el quipu sobre el suelo, comparando sus nudos con los dibujos astronómicos grabados en piedra. Los patrones coincidían con exactitud imposible. No eran símbolos, eran secuencias, órdenes, estructuras que parecían tener vida propia. Esto no es un mensaje, pensó. Es una forma de existencia. Afuera, el viento soplaba como un suspiro ancestral. Mama Quilla lo observaba desde un rincón, sabiendo que ese descubrimiento podría romper la frontera entre lo sagrado y lo humano. Ballyhook. El quipu habló, no con palabras, sino con un destello. Un resplandor súbito recorrió los hilos y proyectó figuras danzantes sobre los muros del templo. Amaru cayó de rodillas, atónito, mientras las sombras tomaban forma una espiral de luz, idéntico al patrón que los sabios llamaban chasca, la semilla de las estrellas. Mama Quilla gritó una plegaria al sol, pero el resplandor creció, envolviendo el aire con un murmullo profundo, casi humano. Era como si los dioses respiraran a través del tejido. No lo toques más, advirtió ella, pero ya era tarde. Amaru vio su propio reflejo multiplicarse en las paredes, miles de sí mismo, hechos de luz y oro, cada uno latiendo al mismo ritmo que su corazón. Cuando todo volvió al silencio, Amaru no sabía si aún seguía en el mundo. El quipu yacía inerte, apagado, pero sus ojos retenían las figuras que había visto: espirales, dobles hilos, formas vivas entrelazadas. Mama Quilla se arrodilló a su lado y con voz temblorosa le dijo: «Lo que viste es el respiro del Inti dentro de la sangre». Amaru comprendió entonces que aquello no era solo símbolo, sino ciencia divina, una estructura que imitaba la vida misma. Afuera, los tambores del amanecer anunciaban el nuevo día, pero en su mente el sol ya no era un dios distante, era un arquitecto, un creador de códigos invisibles,
un tejedor de destinos que solo los valientes podían mirar sin enloquecer. El amanecer no trajo consuelo, sino preguntas. Amaru, aún temblando por la visión del quipu viviente, buscó en las antiguas salas del Coricancha los registros de los sabios solares. Allí conoció a Nina Sumac, una tejedora de mirada profunda y manos que parecían hablar con los hilos. Ella le mostró un manto recién tejido, donde los colores se entrelazaban como si siguieran un patrón invisible. No los elijo yo, confesó. El sol me guía. Cuando Amaru comparó los diseños de su tela con el quipu, descubrió que coincidían con exactitud líneas dobles, espirales, secuencias que imitaban la vida misma. Entonces comprendió que el conocimiento del sol no se escribía, se tejía. ¿Cómo podían dos personas, separadas por siglos de saber, tejer el mismo secreto? Amaru observó los movimientos de Nina, cada hilo tensado con precisión sagrada. Los colores parecían moverse al ritmo de su respiración, como si el tejido respirara con ella. Este diseño viene de mis sueños, dijo ella, sin apartar la vista del telar. Amaru sintió una corriente invisible entre ellos, una energía que unía sus pensamientos. Comprendió que el quipu no era solo una herramienta de cálculo, era un mapa de la sangre, una partitura de la vida. Cada nudo era una nota del canto del sol. Shock Value Hook, el manto comenzó a moverse solo. Los hilos se alzaron como serpientes doradas, tejiendo nuevas formas que nadie había tocado. Nina retrocedió, aterrada. Amaru sintió el mismo pulso que aquella noche en el templo, el latido del sol dentro del tejido. De pronto, una figura luminosa emergió en el aire, hecha de pura vibración. Era la silueta de un hombre y una mujer entrelazados, como dos hebras de luz danzando en espiral. El linaje solar, murmuró Nina, con lágrimas en los ojos. El origen de la vida. Amaru entendió entonces que el poder del sol no era adoración, era creación. El templo no volvió a ser el mismo. Desde aquel día, Amaru y Nina guardaron el secreto en silencio. Cada amanecer traía un leve temblor en los muros, como si el Coricancha respirara junto a ellos. Mama Quilla los observaba con una mezcla de temor y compasión. «Han tocado el fuego del sol», dijo, «y ese fuego no perdona». Pero Amaru no podía detenerse. Si el linaje del sol estaba tejido en la sangre de los hombres, entonces el destino del imperio dependía de comprender su código. Nina lo miró con ternura. Quizás los dioses no nos eligieron para adorarlos, sino para recordarlos. Esa noche, mientras el Cusco dormía bajo un cielo cargado de estrellas, Amaru subió al techo del templo, con el quipu en las manos. Los hilos respondieron a la luz lunar, revelando un nuevo patrón que se desplegaba como un mapa celeste. Cada nudo correspondía a una estrella, y cada estrella a un linaje. Comprendió entonces que el ADN solar no era solo humano, era cósmico. Las constelaciones mismas eran parte del código. Al amanecer, cuando Nina lo encontró, sus ojos ya no buscaban el pasado, sino el origen de todo. El quipu brillaba con la claridad de una verdad demasiado grande para ser pronunciada. Shock Value Hook. El linaje del sol podía ser manipulado. Esa frase, susurrada por un anciano sacerdote en la penumbra del templo, cayó sobre Amaru como un trueno. Los quipus del Coricancha no eran reliquias, eran fórmulas, instrucciones para alterar la descendencia real. Si los hilos representaban la vida, podían reescribirse. Amaru sintió un escalofrío. El poder de los dioses estaba al alcance de los hombres. Mama Quilla le advirtió que el Consejo Imperial planeaba usar el código para crear herederos perfectos, hijos del sol moldeados por el tejido del ADN sagrado. Y si lo que llaman pureza es solo arrogancia,
murmuró él, mientras la luz dorada del amanecer revelaba el inicio de una traición. Nunca antes Amaru había sentido tanto miedo del conocimiento. Lo que antes era un milagro, ahora se volvía peligro. Si el linaje real podía modificarse, entonces los dioses no eran intocables, eran replicables. Nina, al enterarse, lloró. El sol no creó la vida para que la domestiquemos, dijo. Pero el consejo ya había tomado una decisión. En una ceremonia secreta planeaban invocar la energía solar para alterar el cuerpo de un recién nacido del linaje real. Amaru sabía que debía detenerlos, aun si eso significaba traicionar su fe, porque lo que estaba en juego ya no era la devoción, era la humanidad misma. ¿Cómo reescribían la carne del sol? Amaru se infiltró en la cámara subterránea del templo real, donde los sabios de Inti trabajaban en silencio. Allí, entre vasijas de oro y espejos de obsidiana, vio algo imposible, un recién nacido, cubierto por una red de hilos luminosos. Los quipus vibraban sobre su piel, tejiendo formas que parecían modificar su cuerpo. Los sacerdotes cantaban, invocando al sol como a un cirujano divino. Amaru comprendió que el mito del linaje perfecto era real y monstruoso. Retrocedió con el alma desgarrada, sabiendo que cada nudo era una orden grabada en la sangre. Amaru huyó con el corazón desgarrado, cargando el peso del sacrilegio que había presenciado. Subió las escaleras del templo hasta el patio abierto, donde la noche lo recibió con un silencio absoluto. Nina lo esperaba allí, con los ojos encendidos por la luna. ¿Qué viste?, preguntó. El sol ha dejado de ser Dios, respondió él. Ella entendió sin palabras. Sabía que debían destruir el quipu sagrado antes de que el consejo lo usara para fabricar herederos de oro. Pero al fondo, entre las sombras del templo, una figura los observaba. Kuntur, el guardián del Sapa Inca, testigo involuntario de su rebelión. Shok, Baluhuk, el Sapa Inca, ya lo sabía. Cuando Amaru y Nina fueron llevados ante él, no hubo ira, solo decepción. El sol no se opone a la creación, dijo con voz serena. Solo castiga a quienes la ocultan. Extendió su mano sobre el quipu y este brilló como un corazón abierto. Este conocimiento fue nuestro regalo y nuestra condena. Amaru comprendió que el linaje solar no era un error. Era el legado de un pueblo que quiso alcanzar a los dioses. Pero el precio era demasiado alto, la pureza del poder exigía la corrupción del alma. El Sapa Inca ordenó que los quipus fueran sellados bajo la ciudad, lejos de los ojos del tiempo. El aire en Machu Picchu olía a tierra vieja y a destino. Amaru y Nina habían seguido los antiguos mapas ocultos en el Coricancha hasta hallar una puerta de piedra sellada por siglos. En su superficie, los grabados mostraban quipus que se entrelazaban con figuras humanas y serpientes solares. «Aquí empezó todo», susurró Nina. El eco de sus palabras pareció despertar algo en las montañas. Al tocar la piedra, los nudos tallados se iluminaron, abriendo un pasaje a la oscuridad. Dentro, el aire era cálido, vivo, como si respirara. Amaru sintió que cada paso lo llevaba al corazón de un secreto que no debía existir. Shok Baluhuk. El templo no estaba vacío. Bajo la montaña, entre túneles iluminados por piedras que ardían sin fuego, los quipus colgaban del techo como raíces de oro. Eran mailes, vivos, respirando, latiendo. Cada hilo vibraba al unísono como un coro antiguo que recordaba el lenguaje de los dioses. Nina extendió la mano, pero Amaru la detuvo. «Nos observan»,
dijo con voz quebrada. Y era cierto, entre las sombras, figuras humanas cubiertas por tejidos resplandecientes los seguían con los ojos, guardianes del código, mitad hombres, mitad símbolo. El conocimiento había creado vida. Nina lloró en silencio. Frente a ella, uno de los quipus descendió lentamente, como atraído por su presencia. Los hilos se enredaron en su muñeca, pero no lastimaban la tía. Dentro del brillo vio imágenes fugaces. Los primeros incas, los astros, la semilla del sol cayendo sobre la tierra. Nos están mostrando quiénes somos, susurró Amaru. El quipu la envolvió como un manto, y por un instante, Nina se volvió luz. Su piel reflejaba los colores del amanecer. Su mirada era infinita. Amaru comprendió que el templo no guardaba conocimiento, era conocimiento encarnado. Cuando la luz se disipó, Nina cayó en brazos de Amaru. En su piel quedaron marcados los patrones del quipú, brillando débilmente como tatuajes de fuego. «Ya lo entiendo», murmuró, apenas consciente. El sol no dio la vida, la copió. Amaru se estremeció. Aquella frase era la llave del misterio. Los incas no habían sido los primeros, sino los guardianes de un conocimiento que venía de más allá de las estrellas. El templo era un laboratorio divino, un eco del origen, y ellos, los herederos de una ciencia imposible, escondida bajo la forma de la fe. Shock, Value Hook. El templo comenzó a temblar. Los hilos dorados se tensaron, emitiendo un sonido agudo, como un grito de metal. Las paredes se agrietaron y un resplandor cegador inundó la cámara. «¡Nos está expulsando!», gritó Nina. Amaru la tomó de la mano y corrieron hacia la salida mientras los quipus se incendiaban con fuego solar. En el último instante, antes de cruzar la puerta, Amaru miró atrás. Los guardianes de oro se desvanecían, convirtiéndose en polvo luminoso. El templo no quería ser revelado al mundo. Al salir, el sol los recibió con un silencio absoluto, y detrás de ellos la montaña cerró su herida. El amanecer sobre Cusco parecía distinto. El sol, que siempre había sido símbolo de pureza, ahora pesaba como una culpa. Amaru y Nina regresaron del templo prohibido cubiertos de polvo y silencio. Mama Quilla los esperaba en el Coricancha, arrodillada frente a una llama moribunda. «¿Qué han hecho?», preguntó sin levantar la vista. Amaru no respondió, solo colocó el quipú en el suelo. Sus hilos ya no brillaban, estaban negros, consumidos. «El sol no quiere ser recordado», dijo Nina con voz rota. En ese instante, las campanas del imperio comenzaron a sonar, y todos comprendieron que algo sagrado había muerto. ¿Cómo se gobierna un imperio cuando los dioses sangran? El Zapa Inca, encerrado en su palacio, exigió saber qué habían encontrado. Amaru habló con la voz del arrepentimiento. «El sol no nos creó, nos imitó». El silencio que siguió fue más pesado que la muerte. Nina miró a los nobles reunidos, todos temblando ante una verdad que no sabían si era herejía o ciencia. Mama Quilla se adelantó y dijo: «El conocimiento no destruye la fe, la redefine», pero el consejo no la escuchó. Ordenaron que el Coricancha fuera sellado y los sabios silenciados. El linaje solar comenzaba a fracturarse. Shock Value Hook. El pueblo comenzó a dudar. Los templos se vaciaron. Las oraciones se volvieron susurros de miedo. En las calles del Cusco, algunos decían que el sol había enfermado. Otros, que los dioses estaban cansados de los hombres. Amaru observaba desde lo alto del templo sellado, mientras las hogueras encendían la ciudad con fuego humano. «No fue el sol quien cayó», murmuró Nina. «Fuimos nosotros». Mama Quilla, debilitada, les entregó su última enseñanza. «Si el código del sol vive en nosotros,
también vive su redención. Sus ojos se apagaron esa noche como una estrella que cumple su ciclo. Cuando Mama Quilla murió, el templo pareció llorar con ellos. El viento entró por las grietas del techo, haciendo danzar las cenizas del quipú quemado. Amaru tomó sus restos y los arrojó al río sagrado. Que vuelva al sol, dijo, pero que no regrese igual. Nina lo abrazó, temblando. Ambos sabían que el conocimiento no podía ser destruido, solo escondido. Esa noche, entre lágrimas, decidieron grabar la verdad en un nuevo quipú, uno que mezclara oro con hilo humano, carne y luz. Sería su última ofrenda, un código que los dioses jamás podrían descifrar. El nuevo quipú fue tejido con el alma. Amaru y Nina trabajaron durante días sin descanso, entre cánticos y silencios. Cada hilo llevaba una palabra, cada nudo un recuerdo. No era un quipú de poder, sino de compasión, el mapa del error humano. Cuando lo terminaron, lo enterraron bajo el altar del templo, sellándolo con una plegaria que no pedía perdón, sino comprensión. Al amanecer, un rayo de sol atravesó las nubes y tocó la piedra. El quipú respondió con un brillo leve, casi un suspiro. El sol, por fin, parecía aceptar su propio reflejo en los hombres. Shock Baluhuk. El sol despertó, no con luz, sino con furia. A medianoche, una aurora dorada cubrió el cielo del Cusco, tan brillante que la noche pareció quemarse. Amaru y Nina salieron al patio del templo, sintiendo cómo el suelo vibraba bajo sus pies. El quipú enterrado comenzó a emitir un zumbido profundo, como si respondiera al llamado de su creador. «Nos ha escuchado», murmuró Nina aterrada. El aire olía a hierro y fuego, y los pájaros caían del cielo envueltos en resplandores. Mama Quilla había dicho que el sol podía perdonar, pero el perdón de un dios es indistinguible de su juicio. El amanecer nunca llegó. En su lugar, un resplandor constante envolvía todo el valle. El sol no salía ni se ocultaba, permanecía suspendido, vigilante. Amaru cayó de rodillas, sintiendo cómo su cuerpo ardía desde dentro. Los tatuajes de Nina, aquellos signos que el templo había grabado en su piel, comenzaron a brillar como carbones vivos. «¡Está dentro de mí!», gritó ella. «El sol está despertando». El cielo rugió, y una ola de calor barrió la ciudad. Las sombras desaparecieron. Todo se volvió luz, una luz que no iluminaba, sino que consumía. ¿Era destrucción o renacimiento? Amaru comprendió que el sol no buscaba castigar, sino reiniciar el ciclo. Los quipús vibraban bajo tierra, tejiendo nuevas formas de vida con cada estallido de energía. Nina cayó en sus brazos, exhausta, pero su cuerpo ya no parecía humano. Su piel emitía un resplandor sereno, y sus ojos reflejaban el amanecer eterno. «Soy parte de él», susurró. Amaru lloró al entender que los dioses no morían, solo se transformaban. Y los hombres, en su osadía, habían despertado la semilla del sol dentro de su propia carne. Nina se desvanecía. Su cuerpo era un puente entre mundos, el último suspiro del hombre y el primer aliento del sol. «No me dejes», dijo Amaru, pero ella sonrió. «No te dejo, te ilumino». Su piel se fragmentó en chispas, dispersándose en el aire como polvo dorado. El viento sopló con fuerza, y Amaru vio cómo su figura se fundía con los rayos que cubrían el cielo. La luz se elevó, formando una espiral sobre el templo, una danza solar que quemó el aire con belleza. Amaru cayó al suelo, llorando y riendo al mismo tiempo. El sol había despertado,
y ella era su nueva voz. Shock, Bayhuk. Y entonces el sol habló, no con palabras, sino con silencio. Un silencio tan vasto que detuvo el viento, el fuego, el tiempo. Amaru levantó la vista y vio el rostro de Nina en el resplandor, sonriendo entre las llamas del cielo. «El ciclo está completo», dijo una voz que no venía de fuera, sino de su propio corazón. En ese instante la aurora se replegó sobre sí misma, y el día volvió a nacer. El templo estaba en ruinas, pero Amaru seguía de pie, con la piel marcada por luz. Comprendió que el sol no había despertado para destruir, sino para recordar quiénes eran hijos del fuego, herederos de la creación. Los siglos pasaron como un solo respiro. Las montañas guardaron silencio. El quipu enterrado bajo el Coricancha esperó en la oscuridad. Los conquistadores destruyeron los templos, pero no pudieron borrar el código del sol. Los sabios sobrevivientes lo ocultaron en nuevos tejidos, disfrazados de ornamentos y rezos. Amaru desapareció, pero su nombre se volvió mito, el hombre que habló con la luz. Se decía que el sol aún lo escuchaba en los días más radiantes, cuando las sombras eran imposibles. Nadie sabía que, bajo la tierra, los hilos del quipu seguían latiendo, tejiendo el destino del futuro. 5 siglos después, una arqueóloga peruana llamada Lía Amaru descubrió una cámara bajo el templo restaurado. Nadie podía explicar cómo los sensores detectaron señales de energía. Al descender, vio algo imposible: un quipu intacto, suspendido en el aire, brillando con luz propia. Su piel se erizó al tocarlo. Los hilos vibraron al ritmo de su corazón. Las inscripciones en la piedra hablaban de un hombre y una mujer que tejieron el sol en la carne. No puede ser mito, pensó. Es herencia. En ese instante, supo que la ciencia estaba a punto de reencontrarse con su origen divino. Shock, Ballyhook, el quipu, reaccionó. Al contacto con Lía, los hilos se encendieron, desplegando figuras de luz que llenaron la cámara. Vio constelaciones, rostros, montañas, y a 2 figuras entrelazadas, un hombre y una mujer bañados en oro. El aire vibraba con un sonido antiguo, como una respiración contenida durante siglos. Código del sol activado, dijo una voz en quechua, resonando desde las paredes. Lía retrocedió, sin saber si escuchaba a los dioses o la ciencia. En su pulsera, los sensores biológicos se alteraron, su ADN respondía al quipu. Ella era descendiente del linaje solar Tonto. Lía lloró, no de miedo sino de pertenencia. Comprendió que aquel código no era una maldición, sino un puente. Los incas habían creado la primera secuencia genética simbólica, un lenguaje que unía la materia y la conciencia. Cada nudo era una célula, cada color, una emoción. Tocó los hilos y sintió dentro de sí el pulso del sol. En ese instante, las proyecciones mostraron la última escena del mito Amaru, de pie ante el amanecer, con las marcas del fuego en la piel. «Somos su continuación», murmuró. Y en su pecho, el quipu latió. Cuando Lía salió del templo, el amanecer la cegó por un instante. El sol brillaba con un resplandor diferente, más cálido, más humano. En sus manos llevaba el nuevo quipu, tejido de luz pura. Sabía que debía protegerlo, no como arqueóloga, sino como guardiana. El código del sol no era un secreto antiguo, era una promesa futura. Mientras el viento soplaba desde las cumbres del Andes, escuchó una voz en su interior, la misma que habló a Amaru siglos atrás. El conocimiento no destruye la fe, la perfecciona. Sonrió. Sonrió. El ciclo se había cerrado y el sol volvió a despertar.